unidos en el amor del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 1. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el verso 21. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor con que nos amas. Rogamos que tu palabra ilumine los ojos de nuestro entendimiento, a fin, Señor, de conocer tu perfecta voluntad. Extiende tu mano sobre nosotros. Los ojos de nuestro entendimiento se abran, Señor, y nuestro corazón se llene del gozo de tu presencia. Tú reprendas en esta noche toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. En el nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo llene más y más todo nuestro ser. Abra, Señor, la ventana de los cielos, y tu abundante bendición sea sobre de tu pueblo. Amén. Ya. ¿Pueden dar gloria a Dios, hermano? ¡Dios! Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos hablando algo muy hermoso de lo que los hombres no pueden pronosticar, pues sus instrumentos no pueden percibir lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está por hacer o está haciendo. Sus instrumentos son inútiles, no sirven. Sin embargo, la vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, esta vida nueva que Dios puso dentro de nosotros, tiene la facultad de conocer todo lo que pertenece a Dios. Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos lo da a conocer. La palabra de Dios dice que el hombre sabe las cosas que son del hombre, y que el Espíritu de Dios conoce las cosas que son de Dios. Y Dios a nosotros nos ha dado de su Espíritu para que nosotros conozcamos justamente de Dios todo lo que pertenece a Él. Por eso es que nosotros podemos percibir lo que los hombres no pueden percibir, y nosotros podemos entender lo que ellos no pueden entender. Entonces nosotros estamos hablando que va a venir una gran tormenta sobre toda la redondez de la tierra, y que justamente, hermano, una gran tempestad, va a ser una tempestad tan tremenda, hermano, que se van a conmover todas las cosas, se van a mover, hermano, los fundamentos de la tierra, hermano, en el movimiento espiritual con que el Señor va a hacer, de tal manera que va a producir Dios una muy grande salvación. Por eso nosotros hablamos de, hermano, de la gran cosecha. Y después de la gran cosecha viene la cosecha final. Pero primero viene la gran cosecha. Y cuando suene, hermano, la voz del Señor, que nosotros hemos estado viendo en el Salmo 29, truena el Dios sobre el mar, y truena Dios. Entonces nosotros hemos visto cómo es que cuando truena Dios, las cosas se conmueven. En el monte de Sinaí, el Sinaí se conmovió cuando Dios habló, porque ellos sintieron como un trueno, la tierra tembló, las cosas temblaron, los hombres tuvieron miedo, Dios estaba hablando. Israel dijo: no hable Dios con nosotros, no sea cosa que muramos. Moisés, ve tú y habla con él. Se aterrorizaron, estaba hablando Dios. Quiere decir que cuando Dios habla, produce algo. Entonces nosotros hablamos que esta lluvia tremenda, hermano, que suena, que es una lluvia espiritual, y es una lluvia no de condenación, sino de salvación para los hombres. Por eso habla de la gran cosecha. Y dijimos que para la gran cosecha tienen que estar los obreros preparados.
Porque cuando es el tiempo ya de la siega, hermano, entonces ya tienen que estar los obreros preparados, tienen que estar listos, hermano, para salir justamente a buscar el fruto. Por eso hablamos de un tiempo de preparación de parte del Señor a los que son suyos, para que en este trabajo que se salga a hacer no fallen. Para que en este trabajo que deben de hacer, hermano, vengan con muchos frutos que son para la gloria del Señor. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que aquellos que piensan y que muestran y que tienen engañada a la gente, cuando llega el momento, hermano, de esta verdad y truena el Dios de la gloria, cómo es que van a salir del error muchos van a salir del error, muchos se van a volver, hermano, ante la voz del Señor y van a reconocer que justamente, hermano, la palabra enviada a través de sus enviados proviene de la boca de Dios. Porque nosotros dijimos que una cosa es la palabra escrita y que nosotros tenemos que leerla y tenemos que estar atentos a la palabra escrita. Pero otra cosa es la palabra enviada por el Espíritu Santo de Dios, que tiene que como base la palabra escrita, pero es lo que a nosotros nos da la dirección para nuestra vida. Que no podemos decir como tanto, no hace falta que nos congreguemos, total nosotros oramos, total nosotros cantamos, nosotros leemos la Biblia y es suficiente. No es así, no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios tiene una dirección para la iglesia, hermano, y habla Dios a través de aquello que Él puso para llevar a su pueblo a un lugar, para que ellos puedan entrar por las puertas de la ciudad celestial, para que entren a la presencia del Señor. Entonces no podemos decir nosotros con que yo ore en mi casa, cante en mi casa, lea la Biblia, es suficiente. No es suficiente. Por eso Pablo exhorta y él dice de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál era la costumbre de ellos? No congregarse, porque según ellos tenían la Biblia, cantaban, oraban y era suficiente. Sin embargo, la Biblia no enseña así. El apóstol Pablo, él dice que el mismo Señor, Efesios capítulo 4, verso 11, el mismo Señor dice, puso en la iglesia. Entonces habla de la mano del Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice, ¿para qué lo puso? Para perfeccionar a los santos. Es decir, no dijo, para que cada hermano que haya creído se quede en su casa tranquilito y es suficiente. No, lo puso para perfeccionar a los santos. Entonces, si lo puso para perfeccionar a los santos, significa que la iglesia necesita de los dones de Dios. La iglesia del Señor necesita de la dirección de Dios, y la iglesia del Señor necesita de los pastores, necesita de los evangelistas, necesita, hermano, de los maestros, de los profetas. La iglesia del Señor lo necesita. ¿Por qué? Porque justamente a través de ellos viene la perfección. Viene la renovación del entendimiento. Dios nos va renovando en cuanto a lo que es su voluntad y nos va preparando para este gran trabajo. No es un pequeño trabajo, es un gran trabajo. Nosotros iniciamos, hermanos, gracias al Señor, el sábado pasado un pequeño trabajo que es justamente en este barrio. Ya empezamos a evangelizar y gracias al Señor 6 almas ya se han entregado a Cristo. Gloria a Dios. Ya hemos entrado a más de 20 hogares hablando, llevando el mensaje de la palabra del Señor como Él nos ha mandado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué dice ir y predicar? Porque ya metió dentro, hermanos, de nosotros, dentro de aquello que Él envía, lo necesario para que demos. Triste sería que nosotros nos muramos teniendo lo que tenemos adentro y que nosotros no lo hayamos transmitido. ¿De qué sirve que nosotros digamos, yo tengo la palabra y la palabra de Dios está en mí, y muera con usted la palabra de Dios? ¿De qué sirve? Parte a la presencia del Señor y qué hizo con lo que Dios le dio, porque lo que Dios nos dio a nosotros no es para que quede en nosotros y para que muera con nosotros, sino que Dios nos dio para que demos. Por eso dice, dad y se os dará. Quiere decir que si Dios metió dentro de nuestro corazón su palabra, la palabra de Dios, no es para que nosotros lo guardemos y la retengamos con nosotros mismos, sino que es para que, hermano, para que lo demos, para que el día que nosotros hayamos dejado esta tierra, hermano, y hubiésemos volado con el Señor, hicimos el servicio que Dios nos mandó que nosotros hagamos. Por eso hablamos que la vida es una vida de servicio. La vida en el Señor es una vida de servicio, una vida de transmisión de lo que nosotros hemos recibido.
Y cuando hablamos que truena el Dios de gloria, hablamos, hermano, de lo que Dios va a hacer con aquello que Él envíe. ¿Cómo es que van a tener una palabra poderosa en su boca? Van a abrir la boca, hermano, y aquellos que oigan la palabra de Dios va a temblar el corazón de ellos, hermano, y van a invocar el nombre del Señor, porque al abrir la boca se va a conmocionar sus corazones y se va a producir la fe, que la Biblia dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que entra la fe? Por medio del oír. Por eso dijimos, hermanos, qué valiosa la lectura de la palabra de Dios. Pero por la salvación no viene por la lectura de la palabra de Dios, sino que la salvación justamente viene por el oír. Por eso nosotros acabamos de leer, hermanos, que Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Entonces, para que los hombres puedan conocer esta tan grande salvación, es necesario que alguien predique. Y si no predica, entonces ¿qué es lo que hace con lo que ha recibido? Si no lo comunica. Nosotros hablamos de una fe, la fe de Abraham, hermano, y dijimos que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué llamamos a Abraham el padre de la fe? Porque lo que recibió Abraham, hermano, fue una fe que no es la misma que recibió Noé. Y que no es la misma que lo que recibieron sus antecesores, aunque tenían fe en Dios, pero no es la misma. Y decimos que Abraham es el padre de la fe porque él recibió una fe que la transmitió, es decir, una fe que la podía transmitir, una fe que no moría en él. No es que recibió la fe y en él murió, no, sino una fe que la comunicó, una fe que la habló. Y cuando él abrió la boca y la comunicó, esa fe se transmitió, hermano, en el corazón de aquellos que lo oyeron, y la fe se metió en el corazón de ellos, para que ellos a su vez también la retransmitan a otra. Es la fe de Abraham, la fe que se transmite, y eso es lo que Jesús perfeccionó, hermano. La fe fue perfeccionada en Cristo, y esa fe se metió en nosotros el día que nosotros oímos la palabra de Dios. El día que oímos la palabra de Dios, Dios hizo algo dentro de nosotros. La fe viene por el oír. Entonces alguien nos habló, alguien predicó, y algo se metió dentro de nosotros que se llama fe, que es justamente el inicio de la vida cristiana. Porque si no tiene fe, es imposible que agrade a Dios. Por eso la necesidad, hermano, de que los hombres crean. Y nosotros hemos estado viendo. Y como dice, invocarán si no hay quien les predique. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si no se le va a predicar, si no se le va a hablar? Es importante que llevemos el tratado y se lo dejemos, pero más importante es lo que nosotros hablemos, porque la palabra escrita la leen, pero cuando nosotros hablamos algo sale, hermano, por la palabra de Dios en nosotros hacia ellos, que produce la fe. La fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si nadie quiere predicar? Así que nosotros recibimos un mensaje maravilloso, hermoso, poderoso, y nosotros nos jactamos delante de los demás. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el poderoso mensaje, y con nosotros, hermanos, cuando nos llevan al cementerio, entierran con nosotros la verdad. ¿Para qué recibimos la verdad? Para que muera con nosotros, para eso, para que cuando nos vamos a nadie le comunicamos lo que hemos recibido, o la recibimos para dar. De gracia recibiste, da de gracia. Lo que hemos recibido no es para que lo guardemos y para que lo tengamos. Es un tesoro muy grande metido dentro de nuestro corazón. Pero no es para que muera con nosotros. No es para que se muera con nosotros, sino para que nosotros lo comuniquemos a otro. El apóstol Pablo habla de su carrera. Y él, hermano, cuando él habla de su carrera, él dice que él quiere terminar la carrera, finalizar la carrera, hermano, que él había comenzado. Y no solamente eso, sino finalizar el ministerio que recibió del Señor. Porque él recibió un ministerio y él sabía que tenía que cumplir. No es que lo recibió solamente y tenía que quedar acá, sino que a él se le dio para que dé. Entonces se lo enriqueció para que con su riqueza haga a otro mucho más rico todavía. Entonces Dios lo llenó de palabra de vida para que dé vida a otro. Quiere decir que Dios le dio, hermano, para que dé. Y él, cuando habla de finalizar la carrera, significa
significa, hermano, que al final de la carrera, que él ya finaliza lo que él ya hizo y debía de hacer, lo hizo. Comunicó a otro lo que tenía. Como en las carreras de las Olimpiadas, ¿vio? En las Olimpiadas, hermano, hay una carrera que se pasa algo que se llama testigo, que es justamente como una antorcha, algo que se pasa. Y viene corriendo alguien y le entrega a otro hermano el testigo y el otro lo agarra y sale corriendo, pero el que llegó hasta ahí frena, ahí terminó su carrera. Pero lo que él tenía no quedó con él, se lo dio a otro que lo lleva adelante. Entonces lo que nosotros Dios nos dio no es para que muera con nosotros, es para que lo demos a otro, para que lo comuniquemos, para que lo hablemos. ¿Por qué? Para que lo comuniquemos y para que lo hablemos. Porque a Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. Es la manera, es la forma que el hombre sea salvo, por la locura de la predicación. Por eso nosotros hablamos que viene una grande lluvia, y no solo que viene una grande lluvia, una grande tempestad espiritual de salvación a los hombres, porque se va a producir una tan grande salvación que viene a ser, hermano, la gran cosecha, donde se va a necesitar obreros, hermanos, hermanas que estén dispuestas, hermanos, a hacer el servicio del Señor y a llevar a cabo la obra de Dios. Se va a necesitar, hermanos, obreros que estén en la obra. Jesús dijo así: la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si los obreros son pocos y la mies es mucha, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor de la viña? Salir a buscar obreros y traer obreros para que trabajen en la mies. ¿Por qué? Porque la mies, hermano, es mucha y los obreros son pocos. Entonces Él tiene que salir. Por eso nosotros hablamos de lo que va a hacer el Señor. Va a levantar pendona, gente de lejos, y gente de lejos va a venir rápida, va a venir corriendo, va a venir, hermano, al servicio del Señor. Y estos serán, hermano, aquellos obreros que se tienen que sumar a los que ya están presentes para la tarea que tenemos que hacer. Por eso nosotros no podemos, hermano, empujarlo con el codo o con el hombro a los que vienen, sino que tenemos que abrir nuestros brazos y nuestro corazón a recibir a nuestros hermanos que han oído el llamado de Dios y vienen a su presencia. Recibirlos, gozarnos, alegrarnos con ellos, por cuanto ellos entran en la obra del Señor, donde nosotros ya estamos, hermanos, estamos siendo ya preparados. Por eso la salvación es por la predicación. Por eso la necesidad de obrero. Gracias al Señor hemos comenzado, hermano, este sábado, y 9 hermanos han estado saliendo a la calle y han estado, hermanos, llevando el mensaje del Evangelio. Hemos podido llegar a unos hogares y nuestro trabajo lo estamos haciendo acá, hermano, en Campanilla. Y nosotros dijimos, ¿cómo alguien está pidiendo, quiere salir a predicar afuera y a predicar, hermano, en las provincias y en otros países? ¿Cómo quiere hacer eso si en lo poco no es fiel? Si no sale a predicar acá en el barrio, en la iglesia, ¿cómo pretende, hermano, hacer grandes hazañas? El Señor dijo: si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces usted es fiel en lo poco, en lo poquito que Dios le da. Usted no desprecia lo que Dios le da, sino que usted es fiel en lo poquitito, entonces seguro Dios le va a dar más. Entonces usted es fiel acá cerca, seguro que Dios lo va a mandar más lejos. Y cuando es fiel más lejos, Dios lo va a mandar más lejos. Y va a venir el tiempo, hermano, que vamos a tener que salir a las provincias. Y ahí es donde, hermano, tiene que estar el obrero preparado. Porque si usted lo manda de la provincia, ¿qué va a decir? Esto, no puedo por esto, no puedo por lo otro, no puedo por lo otro. O va a decir: heme aquí, Señor, sea hecha tu voluntad. Los que no están preparados van a tener miles de excusas, hermano, para no servir. Pero los que están preparados irán corriendo, volando. Hermano, sus pies serán como águila para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó. Esto no es una idea de un hombre, sino que dice la Biblia, hermano, que a Dios le agradó a Dios salvar, dice, a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que cuando nosotros abramos la boca, penetre en su corazón la palabra, y la palabra produzca fe. Crea, hermano, invoca el nombre del Señor y ya está preparado para recibir las doctrinas que han de venir después.
Porque mientras Dios no meta fe dentro del corazón, ¿qué le va a poder enseñar a alguien que no tiene fe en su corazón? No le puede decir nada, no le puede hablar nada de ninguna cosa espiritual, porque él necesita la fe para apoderarse de lo que viene después. Por eso la necesidad que tenemos nosotros de que los hombres conozcan esta salvación, y la única manera es por medio de la predicación. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces dijimos que ese tramo de la escritura, por la palabra de Dios, hermano, significa palabra. La palabra significa anuncio, voz, la voz de alguien, el anuncio que está haciendo alguien. Entonces viene justamente por el oír. Porque el que está hablando, hermano, justamente está transmitiendo fe dentro del corazón. Está transmitiendo fe. Por eso nosotros decimos, qué triste sería que nosotros nos tengamos que ir, tengamos, hermano, que partir ya con el Señor y no hubiésemos transmitido lo que hemos recibido. Y que lo queramos presentar delante del Señor. Señor, me diste un talento, y como sabía que era hombre que recoge donde no sembraste, acá lo tomo y te lo devuelvo. ¿Para qué quiere el Señor lo que a usted le dio? ¿No ve que se lo dio para que dé? ¿No ve que se lo dio para que lo comunique? ¿No ve que se lo dio para que lo que usted tiene en otro produzca fe y ellos aprendan a invocar el nombre del Señor? ¿No ve que no se lo dio para que muera con usted? Por eso decimos de que en las carreras de Olimpiada, en las carreras llevan el testigo. Entonces sabe que aquel que recibió, hermano, en su mano algo, el testimonio, el testigo, sabe que tiene que correr y tiene que llevarlo en su mano, y tiene que correr y tiene que llegar allá donde está esperando el otro, hermano, el otro corredor para recibir él el testimonio, el testigo que él tiene. Y cuando llega allá le entrega, hermano, el testigo que él tiene. El que lo toma sale corriendo también su carrera, pero este ya finalizó. Por eso Pablo dice, he acabado la carrera. ¿Qué hizo con su testimonio? ¿Lo dio? ¿Lo dio a los hermanos? ¿Lo habló? ¿Lo comunicó? ¿No se lo guardó? He acabado la carrera. ¿Y qué pasó con el testigo? Ya lo he entregado a aquellos que tenían que recibirlo. He acabado la carrera. Ahora me espera la corona de justicia. Entonces nosotros miramos que sería terrible partir sin que transmitamos lo que nosotros hemos recibido. Que nosotros nos quedemos en nuestro hogar, nos quedemos en nuestra casa, no hagamos una vida de servicio, y lo que nosotros conocemos que es la verdad, porque es la verdad de Dios, hermano, muera juntamente con nosotros, y con nosotros se vaya en el cajón, y con nosotros sea sepultada, hermano, en nuestra vida terrenal. Y no dimos lo que nosotros recibimos, de gracia lo recibimos, debíamos también darlo, para que cuando nosotros hubiésemos partido, ya dimos el testimonio que teníamos. No nos quedamos con nada, lo dimos todo, pero ¿sabe qué? Cuando no nos quedamos con nada, nos lo dimos todo, encontramos que tenemos mucho más de lo que dimos todavía. Nos apresuramos y damos todo sin quedarnos sin nada, y cuando nos damos vuelta vemos, hermanos, que tenemos mucho más de lo que acabamos de dar de nuevo. De gracia lo recibimos, lo damos, y vuelve de vuelta la bendición de Dios para que no nos detengamos de dar. Nosotros hemos comenzado la evangelización, gracias al Señor, con 9 hermanos. Bueno, estos 9 hermanos tienen que estar firmes ahí y no detenerse, hermano, ante viento, ante tempestad, ante suceso. No tienen que detenerse, hermano, del trabajo que han empezado. Es decir, es como que han puesto la mano en el arado justamente en lo que es la evangelización, y ahora tienen que seguir adelante, teniendo en vista siempre delante de ustedes al Señor, siempre al Señor. Y el blanco escogido, Cristo Jesús, el centro, el blanco para ustedes, y seguir adelante a pesar de las cosas que puedan llegar a ocurrir. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 25, dice lo siguiente: de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces nosotros miramos. Quiere decir que recibió un ministerio justamente y lo recibió para darlo. Por eso es que, hermano, el apóstol Pablo dice que lo recibió para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Lo recibió para dar, lo recibió para anunciar. Pero la Escritura dice, por lo cual dice también trabajo luchando. Esto significa que van a venir luchas. Lo que entran en el servicio del Señor y entran, hermano, a poner la mano en el arado y entran en servicio, esto significa que van a venir luchas, van a venir cosas, van a venir sucesos, pero nosotros tenemos que aprender a sobrepasar las cosas que vienen mirando, hermano, el blanco escogido, Cristo. ¿Y para qué van a venir las cosas? Para que nos detengamos, para que no lleve a cabo el trabajo, para que retroceda, para que abandone. Sin embargo, estas cosas que vienen con nosotros, si nosotros confiamos en el Señor, nos van a hacer más fuertes todavía. Así que en lugar de debilitarnos, nos van a afirmar más. ¿Por qué? Porque justamente aquel que nos ha enviado está con nosotros. Pablo dice que es la forma que Dios escogió para la salvación de los hombres, hermano, por la locura de la predicación. Entonces, para algunos hombres, la predicación es locura, que nosotros nos reunamos a alabar el nombre del Señor y a oír la dirección de la palabra de Dios, para ellos es locura. Y el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero dice a nosotros, los que hemos creído, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios la palabra de la cruz. Para nosotros es algo glorioso y es algo, hermano, maravilloso. Por eso la necesidad nosotros que tenemos de consagrar nuestras vidas para el servicio del Señor. Hay una muy grande tarea que hacer. Y nosotros hablamos de la consagración de los levitas. Y también hablamos de la consagración de los que han creído que tendrían y deben de pasar de ser creyentes a ser discípulos del Señor. Discípulos que sean capaces, hermanos, de oír la voz del Señor y de dejar que Dios los vaya guiando y la palabra de la cruz sea, hermano, la lumbre sobre de ellos para la predicación del Evangelio. El llamado del Señor está. Moisés dijo, los que están por Jehová, júntense conmigo. Como si Jesús dijera que se junten a Él. Venid a mí. Los llama, hermano, a los suyos a causa de la tarea, de la gran tarea, hermano, que tenemos que hacer. Así que, hermanos amados del Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? La palabra nos ha sido confiada, ha sido puesta dentro de nuestro corazón. Dios nos dio el Evangelio eterno para predicarlo a los hombres. Y es el tiempo ya final. Y es el tiempo de la gran cosecha. Hermano, a causa, hermano, de que ya estamos en el tiempo final, entonces la tarea apresura. Esta tarea apresura y es necesario que nosotros con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Así que, hermanos del Señor, firmes, adelante, no retrocedamos, ni abandonemos, sino afirmémonos en el Señor y que lo que hemos recibido no muera y se vaya con nosotros, sino que lo comuniquemos, lo hablemos, lo demos y enseñemos a otro. Hablemos a otro la palabra, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Creen esto, hermano? Si creemos, oramos entonces delante del Señor. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos muchas gracias por este
tu gran amor, Señor, con que nos ama, pues, Señor, a ti te agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y un día alguien habló y tú pusiste esa fe dentro de nuestro corazón. Y ahora, Señor, tú nos mandas que demos, que lo que hemos recibido no muera en nosotros, no quede en nosotros, sino que hemos recibido de gracia, que también de gracia lo demos. Te rogamos, fortalece, Señor, a los debilitados para que puedan llevar a cabo, Señor, esta tarea. Da fuerza a aquel, Señor, que no tiene ninguna. Reciba fuerza espiritual, Señor, para servirte. Aún aquellos que no tienen fuerza para congregarse, sean fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor, a fin de que pongan también la mano en el arado. Y esto que nos ha dado no muera en nosotros, sino que lo demos hasta el final de nuestra carrera. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor con que nos amas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Alabamos.